Ya, entonces vamos a comenzar. Hoy día iniciamos con cálculo de volumen. Entonces, básicamente, primero voy a comentar de qué se trata los volúmenes, que son parte de las aplicaciones de la integral, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un sólido, ¿ya? De esta forma. Ya voy a suponer que tengo ahí un eje, este lo voy a poner eje X, ¿no? Para arriba eje Y, bueno, y vamos a suponer que tenemos un eje frontal que le vamos a llamar Z. Entonces, supongamos que yo tengo un cuerpo que está justamente aquí, ya, de esa forma, ya, hay una cosa así. Entonces, en general, esto viene en general, ¿ah? Si nosotros tomamos como un pedacito, es como un pan de molde, y usted sacar una rebanada de pan de molde. Supongamos que este pan de molde, ¿cierto? Esta rebanada se encuentra en una posición X del eje. Entonces, esta rebanada se va a mover en todas las direcciones hasta completar este sólido. Esto va a llegar desde A, ¿cierto? Que es uno de los extremos del sólido, hasta B, que va a ser el otro extremo del sólido. Entonces, dicho eso, el volumen de este objeto, ¿ya? Se puede representar sumando todos los elementos de las rebanadas que se producen entre A y B. Dicho esto, entonces, el volumen va a ser una integral desde A hasta B de una función que nosotros le vamos a llamar función de área. ¿Ya? A es la función que representa el área de la sección transversal, ¿cierto? En este caso, perpendicular al eje X, que recorre el intervalo AB. ¿Ya? Entonces, eso es general. Esto es una expresión absolutamente general para establecer el volumen. Sin embargo, para efectos de este curso, lo que nosotros vamos a ver aquí va a ser sólidos de revolución. ¿Ok? Entonces, en este curso estudiaremos el caso particular, ¿ya? En este curso vamos a estudiar el caso particular de los sólidos de revolución. ¿Ya? Ser un caso particular, ¿ya? O sea, uno puede tener cualquier tipo de sección transversal, ¿cierto? Como la que estamos viendo arriba, pero acá vamos a estudiar solamente los sólidos de revolución, es decir, donde la sección va a ser como circular, ¿no? Estas son secciones de tipo circular. ¿Ya? Entonces les voy a explicar más o menos el primer método de sólidos de revolución que se trabaja, que se conoce como método de disco.
método del disco, donde justamente lo que uno hace es calcular el volumen a través de un disco. ¿Cómo se hace esto? Yo voy a poner aquí un ejemplo ilustrativo, general, por supuesto. Vamos a suponer que yo tengo una función, vamos a llamarle i igual f, que se mueve en un intervalo a b. Entonces, vamos a suponer, en nuestro eje x, nuestro eje y, vamos a suponer que queremos hacer lo siguiente. Queremos estimar el volumen de esta región. ¿Ya? Esta va a ser nuestra región, ¿ya? Esa es nuestra región. Y nosotros lo que queremos hacer con esa región es calcular su volumen cuando esta región que estoy pintando gira en torno a un determinado eje. Supongamos que yo quisiera girar en torno al eje X. Entonces, el método de disco, ¿qué te dice? Te dice, mire, si yo quiero girar esa región en torno al eje X, lo que yo hago es plantear lo siguiente. Yo trazo una distancia que una a la curva, ¿cierto? Con el eje donde está girando. A esto le voy a llamar R de X, porque va a depender de la posición en donde esté. Este R de X, por supuesto, se va a mover en el intervalo AB. Entonces, con ello, como yo quiero girar, este radio, que yo le puse R de X, va a formar un disco. ¿De qué manera? De esta forma. ¿Te fijas? Entonces, este disco, ¿ya? Representa justamente a ese volumen que se va a generar, que es parecido como un jarrón. No sé si lo ven bien, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, esto gira, ¿cierto? Y se forma un disco. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Bueno, vamos a decir que el volumen en este caso, usando el método de disco, va a ser igual a pi por la integral desde a hasta b del radio al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué esa fórmula? Porque si usted se fija, el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Y la integral lo que está simbolizando es que estoy sumando todos los discos que hay en el intervalo AB. ¿Ya? Entonces, este es el famoso método de disco. Entonces, R simboliza el radio de tu disco, el radio del círculo, que es la distancia que hay entre la curva y el eje en donde se va a girar. ¿Me siguen? Ya, entonces vamos a ver un ejercicio sencillo primero, un ejemplo, y después voy a ir agregando ciertas variantes, por supuesto, que tienen que ver con estas cosas. Ya, entonces vamos a mirar un ejemplo sencillo. Ejemplo, en ejemplo uno sea la curva determinada por la recta igual a x más 2 en el intervalo entre 0 y 2. ¿Ya? Supongamos que tenemos esa curva. Te piden determinar el volumen, determine el volumen de la región omega entre la recta y el eje X
y el eje horizontal, si se gira en torno al eje X. ¿Ya? Si omega se gira en este caso en torno al eje X. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo sería el asunto? ¿Ya? ¿Cómo sería el asunto? Les voy a mostrar. Solución. Cuando usted quiera calcular volúmenes, áreas, que son las aplicaciones de la integral que estamos viendo, siempre hay que partir dibujando. Entonces hacemos un gráfico. En el gráfico nosotros planteamos la recta. Aquí está el eje X y el eje Y. Graficamos la función X más 2. Parte en 2. Termina en 4. ¿Ya? Entonces es esa recta. Aquí está el 2. Entonces la región es esa, la que está debajo de la recta y el eje X, tal cual como decían. Pintamos nuestra región para identificarla y nosotros decimos, mire, yo quiero girar esta región en torno al eje X. Entonces usted dibuja, ¿ya? Ahí está, una distancia que una la curva con el eje de giro, porque esto quiero girar aquí, y se arma un disco de esa manera, ¿ya? Entonces, el volumen, fíjense aquí, la distancia R, que es esta es tu R. En este caso es lo mismo que Y, porque este punto tiene una coordenada X y acá tiene una coordenada Y. Y la coordenada Y es la misma la de la función, X más 2. Entonces, R de X vale y Y es igual a X más 2. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, aplicando la expresión, decimos el volumen va a ser pi por la integral que va desde 0 hasta 2 de el radio al cuadrado diferencial de X. ¿Se fijan? Entonces el volumen está planteado de esa manera. ¿Ya? Y ahora para poder saber cuánto vale, tenemos que calcular la integral. Entonces la integral te queda así. Volumen pi x más 2 al cubo dividido por 3 evaluado entre 0 y 2. Al hacer las cuentas, entonces nos queda volumen pi tercios 2 más 2 al cubo menos 0 más 2 al cubo. Aquí estamos aplicando el teorema fundamental. Entonces te queda 4 al cubo, que son 64, te queda pi tercios, que te queda 64 menos 8, ¿ya? Si no me equivoco, eso es 56. Ahí está, en unidades de volumen al cubo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, esto es cuando yo tengo una sola curva. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular el volumen entre dos curvas? Ahí aparece el famoso método de arandelas, ¿ya? Que es muy similar a este, pero con dos curvas. Entonces vamos a ver el método de las arandelas. Entonces, ¿por qué se llaman arandelas? Porque se forman discos concéntricos. Miren, yo tengo
suponiendo XY, tengo acá una región, o por ejemplo, no sé, por acá la función f, y acá tengo una función g, en un intervalo a b, y tu región va a ser justamente esto que está aquí. Entonces, por supuesto, yo quiero hacer girar esta región que acabo de pintar en torno al eje X nuevamente. ¿Ya? Después vamos a ver que puedo girar en torno a otro eje si quiero. Entonces, ¿qué se hace? Se dibuja lo siguiente. Se dibuja un radio. El primer radio va a ser ese, un radio que en este caso agarre la curva que está más lejos de ella. Y va a haber un segundo radio que va a agarrar la curva que está más cerca de ella. Entonces yo voy a formar dos discos. Te va a quedar un disco aquí, ¿ya? Ahí lo voy a achicar un poquito, ahí. Y otro disco acá. ¿Se fijan? Es como lo mismo, pero ahora son dos. Entonces, ahí. Entonces el volumen va a ser la región que se encuentra entre medio de estos dos discos. Aquí hay dos radios. Hay un radio más grande, ¿ya? Que lo voy a llamar con azul, o sea, con rojo, R grande, y hay otro radio más chico que le voy a llamar con azul, R minúsculo. Entonces, cuando tengo dos curvas que están girando de esa manera, el volumen va a ser pi por la integral desde A hasta B del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. ¿Ya? Eso se le conoce como método de las arandelas, que no es otra cosa que una generalización de lo anterior, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces siempre se mide radio menor, radio mayor, perdón, radio menor, y después se giran, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo, después voy a meter preguntas más complejas, ¿ya? Pero primero vamos haciendo ejemplos sencillos para entender cada uno de los métodos. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2 que les voy a dar va a ser este. Considere la región omega de todos los puntos que están en el plano, tal que x se mueve entre 0 y 1 y y se mueve entre x quinta y x cuadrado. Esa es la región. Determinar el volumen de la región omega al rotarla en torno al eje X. ¿Ya? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer
es dibujar esta región, ¿ya? Entonces, vamos a poner gráfico que dibuja entre 0 y 1, ya más o menos. Ahí está. Y usted tiene x quinta por abajo y x cuadrado por arriba. Y eso es lo que dice ahí. Entonces, esta curva va a ser x quinta y esta curva que voy a dibujar ahora va a ser x cuadrado. Bueno, no me quedó muy bonita, pero la idea era que fuera más o menos ahí. Entonces, la de abajo es x quinta y la de arriba es x cuadrado. Entonces, la región es esa como media luna que se ve ahí, ¿no? Ya. Entonces, queremos girar esta región que yo acabo de dibujar en torno al eje X de nuevo. Por lo tanto, ¿usted qué hace? Plantea un radio grande, que es ese, plantea un radio chico, que es este, ¿ya? Y usted dice, el radio grande lleva a x cuadrado. Entonces usted dice así, r grande en realidad es la función x cuadrado, claro. El radio chico es la función x a la quinta. El intervalo en donde se va a mover esto va a ser en ese rango, de 0 hasta 1. Por lo tanto, el volumen va a ser pi por la integral de 0 hasta 1 de el radio grande al cuadrado menos el radio chico al cuadrado de x. ¿Se entiende el planteo? Entonces, de esta forma, nosotros hacemos las cuentas y te queda lo siguiente. Volumen va a ser pi, x cuarta, x10 de x. Entonces, esto es pi x a la quinta sobre 5 entre 0 y 1 menos x a la 11 sobre 11 evaluado entre 0 y 1. Y ahí hacemos simplemente el reemplazo respectivo. Entonces nos queda pi, un quinto, 1 a la quinta menos 0 a la quinta, menos un onceavo, 1 a la 11 menos 0 a la 11. Entonces el volumen es pi, un quinto menos 1 sobre 11. Mínimo común, 55. Te queda 11 menos 5. Esto es 6pi dividido en 55. Todo esto en unidades al cubo. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Observación. Acá vimos método de disco y arandelas en general girando en torno al eje X. Sin embargo, estos dos métodos también se pueden utilizar para girar en torno al eje Y. También se pueden utilizar estos métodos girando en torno al eje Y.
¿ya? Es decir, yo podría tener una curva, por ejemplo, acá, no sé, un intervalo CD y una curva así, llamémosle X igual a F de Y, y yo podría pedir obtener el volumen de esta región al girarla en torno al eje Y, es decir, de esta forma. En ese caso, ¿cómo se plantea esto? Se plantea lo mismo, un radio así, que va desde el eje de giro hasta la curva. Este es un radio, nosotros le llamamos R de I, y formamos un disco de esta forma. Entonces, en este caso, el volumen va a estar planteado como pi por la integral desde C hasta D del radio en términos de I, ¿cierto? Todo eso diferencial de I, porque me voy a mover desde C hasta D. O sea, este disco se va a mover de esta manera. Y lo mismo, este sería el disco, ¿verdad? Cuando hay una curva. Y también podría suceder que tuviéramos dos curvas, es decir, una situación como esta. Supongamos que yo acá tengo C, por allá tengo D, y quiero obtener el volumen de esta zona, ahí, donde la región más chica le vamos a llamar G y la más grande le vamos a llamar F, a las curvas, ¿ya? ¿Cómo yo sé cuál es más chico y cuál es más grande? Eso tiene que ver con la distancia. Entonces, si yo quiero girar en torno al eje Y de esta forma, yo mido la distancia. Supongamos que esta curva de acá es F de Y y esta de acá es G de Y. Entonces, hay un radio que en rojo va a ser S y hay otro más chico que es en azul que lo vamos a poner acá. ¿Ya? Entonces, dibujamos un disco en azul y dibujamos un disco en rojo y ahí se forma una arandela, lo mismo que pasaba adelante. Ahí. ¿Ya? Entonces, el radio más grande, que es el radio rojo, lo genera F. El radio más chico, que es el azul, lo genera G. Por lo tanto, el volumen aquí sería 2pi por la integral desde C hasta D del radio mayor, F al cuadrado de I, menos el radio menor, G al cuadrado I, de I. ¿Me siguen? Ya. Súper. Ya, entonces, ahora no nos queda más que hacer algunos ejemplos para ir entendiendo cómo ir trabajando estas cosas. ¿Ya? Ejemplo, ejercicio. Determine el volumen de omega siendo
omega, la región del plano x, y en R2 tal que 1 menor o igual y menor o igual 4 y 0 menor o igual y menor o igual a x, perdón, menor o igual a menos y cuadrado más 4y. ¿Ya? Si omega gira en torno al eje y. ¿Ya? Te piden eso. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, lo primero es dibujar. Siempre en problemas de aplicación hay que dibujar. Entonces usted dibuja. Nosotros tenemos acá la curva x igual a menos y cuadrado más 4y. Si usted factoriza, te queda y por menos y más 4. ¿Ya? Entonces, y si haces x igual 0, te queda y igual 0 o y igual 4. O sea, tenemos que esta curva pasa por el 0 y pasa por el 4. Además, el y es negativo, entonces se abre hacia la izquierda y por lo tanto queda una cosa así, es una parábola, pero se abre de esa manera. ¿Ya? Ahora, se pide que y se mueva, ¿ya? Entre 1 y 4. Entonces usted dibuja la recta igual 1, que es una recta horizontal, igual 1. Y como esto se tiene que mover desde 1 hasta 4, pintamos la región, que en este caso sería esto, sería esta zona. Y esa zona va a girar en torno al eje Y. O sea, vamos a girar acá. Entonces, en esa zona morada, yo voy a dibujar el radio que va a unir el eje que gira con la curva. Recuerden que esta es la curva x igual a menos y cuadrado más 4y. Y dibujamos un disco para entender cómo funciona. Entonces, esto sería algo así. Por lo tanto, ¿cómo queda el volumen? El volumen queda así. Pi por la integral desde 1 hasta 4 de el radio al cuadrado, que es esto, diferencial de él. ¿Ya? Y obviamente ahí tendríamos que entrar a resolver eso. Esto te queda así, pi de 1 hasta 4, factorizo por i, te queda de esta forma. Factorizar, elevar al cuadrado, de acuerdo a eso. Resolvemos el cuadrado del binomio y te queda así. Te queda i cuadrado por i cuadrado menos 8i más 16 de i. Esto es pi. Multiplicamos, te queda i a la cuarta, 8i al cubo, 16i cuadrado, diferencial de i. Y ahora simplemente hacemos los cálculos. Te quedaría así, pi, i a la quinta quintos, entre 1 y 4,
8 y a la cuarta cuartos, entre 1 y 4. 16 y al cubo tercios, entre 1 y 4. Hacemos las cuentas. Te queda así. Pi, 1/5, 4 a la quinta, menos 1 a la quinta. Acá simplificamos, te queda -2. 4 a la cuarta, menos 1 a la cuarta, más 16 tercios, 4 al cubo, menos 1 al cubo. ¿Ya? 4 a la quinta, bueno, 4 por 4 son 16, 16 por 16 son 256, 256 son por 4 son 1024. Entonces te queda 1023 en esa parte. Pi, 1023 quintos. Acá te queda 64 por 4 son 16 por 16, 256 por 2 menos 1 serían 255. 255 por 2 son, si no me equivoco, 255 por 2 son 10, 5 por 2 10, 1, 11, 2 por 2, pero 510. ¿Ya? 510. Más 16 tercios por 64 menos 1, que son 63. Entonces aquí 3 en 63, ¿cuántas veces cabe? 2, 21. Y te queda 16 por 21. ¿Sí? Entonces aquí te queda pi, 1023 dividido en 5 menos 510, más 16 por 2 serían 32, son 320, ¿verdad? 320 más 16 son 336. ¿Ya? Y ahí tendríamos que hacer esa cuenta. Te queda pi, 1023 quintos, 6 para llegar a 10, 4, 4 para llegar a 11 son 7, 4 para llegar a 5, 1, ¿verdad? Y ahí hacemos las cuentas, mínimo como un 5. Si me equivoco en algo me avisan, ¿no? Te queda 1023, 5 por 4 20, 2, 5 por 7 35, 37, 3, 5 por 1 5 y 3, 8, 70. Ya, entonces esto es pi, te queda 3, 7, al 12 son 5, 9 al 10 son 1, y te queda eso. 153 pi quinto, si no me falló la calculadora mental. ¿Verdad? ¿Se entendió, chicos? Ya, súper, súper bien. Ya, entonces siempre establecer el gráfico, siempre establecer los cálculos que se justifiquen como corresponde, ¿cierto? Eso es súper importante. Nos queda un método que se conoce como método de los cascarones cilíndricos. Y ese es el último, son tres en realidad, ¿no? El método de disco, el de arandela y el método de cascarones cilíndricos. ¿Ya? Entonces, bueno, el método de cascarón cilíndrico, la gracia que tiene es que es un método en donde el eje que gira y los límites de integración no están en el mismo plano, sino que hay uno que está perpendicular al otro. Es decir, supongamos que yo tengo una curva cuya región está opuesta al eje de giro. Es decir, tengo acá, pongamos entre A y B, yo quiero saber el volumen de esta región, pero ya no girando. Fíjense que antes uno lo que hacía, lo que uno hacía antes era siempre girar en torno
casi como pegadito a la región, ¿no? Abajo. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de hacer eso yo quiero calcular el volumen girando ahora en torno a este eje con una región que no está conectada con el eje? Antes siempre pasaba que la región estaba conectada con el eje, fíjense, de una u otra manera. Siempre la región está conectada con los ejes. En cambio aquí no. Acá yo tengo un eje por un lado y tengo la región por otra con otros límites. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dibuja un rectangulito a lo largo del eje, ¿ya? Ese rectangulito, ahí está. Y se le dibuja un radio. O sea, a este rectangulito yo le dibujo un radio, que es la distancia que va desde el eje de giro hasta este rectángulo. Esa distancia yo le voy a llamar R de X. Y la altura de este rectángulo yo le voy a llamar H de X. Entonces lo que se va a generar es un cascarón. ¿Por qué un cascarón? Porque justamente si yo tomo esta punta y hago un disco para acá, queda así. Por supuesto lo vamos a hacer un poquito más delgado porque no tiene para qué ser tan grande, pero queda ahí. Y si yo tomo el otro extremo del rectangulito, este, voy a generar otro disco, porque estoy girando ahí, y ese disco va a ser así. Ya uno se ve claramente ahí de esa manera. Entonces, por eso se llama cascarón, porque si usted se fija, hay una zona en rojo, ¿verdad? Que es como un cascaroncito. Y ese cascaroncito es como un cilindro hueco, ¿verdad? Como que ustedes están viendo, y tiene un radio R. O sea, este cascaroncito tiene un radio R. Ese es R de X. ¿Se entiende la figura, verdad? Entonces, para este tipo de casos, fíjense bien, ¿ah? La forma de reconocerlo. El eje que gira está en un sentido, la región está en el otro sentido, o sea, se produce una perpendicularidad. Eso te permite reconocer uno respecto del otro. El volumen aquí va a ser 2pi por la integral desde A hasta B del radio multiplicado por la altura de X. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el famoso método de cascarones cilíndricos. Entonces, uno suma puros cascaroncitos de esa manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que se entienda cómo funciona esto. ¿Ya? Ejemplo sencillo. Sea omega la región definida por ser la región de los x, y en R2, tal que 0 menor igual x menor igual 4 y 0 menor igual y menor igual a raíz de x. ¿Te piden determinar el volumen?
del sólido generado al rotar omega en torno al eje. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno hace es dibujar la región. En el gráfico, nosotros decimos, mire, yo tengo XY, dibujemos entre 0 y 4, ahí está, y entre 0 y la función raíz cuadrada, que es una función así. Entonces, la región es esta, y se pide que esta región gire en torno al eje Y. Este es omega. Se pide que esto gire así. Entonces aquí se ve claramente lo que yo les comentaba. La diferencia que hay entre este método y los dos anteriores es que si usted compara, tengo límite, tengo eje que gira acá, límites de integración acá. Son perpendiculares. Entonces claramente se produce una situación distinta al otro caso y por lo tanto podemos utilizar este método. ¿Y cómo se planteaba? Bueno, usted planteaba un rectangulito así, paralelo al eje que gira, y después yo tiro un radio. Ahí está. Esto es X, está en una posición X, igual que el otro. Entonces la distancia que hay acá es una distancia X. Después yo mido una altura, que es h de x. Este h de x es igual a y, es decir, raíz de x. ¿Se entiende? Ya. Entonces ahora aplicamos. Volumen va a ser 2pi integral de 0 a 4 de r de x, x, h de x, raíz de x, de x. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que calcular esa integral y para calcularla la hacemos así. 2pi de 0 a 4, x a la 3 medios de x. Y ahora hacemos el cálculo de la integral. Te queda 2pi, le sumamos 1, dividimos por lo mismo, evaluado entre 0 y 4. Entonces esto te queda volumen 4pi partido en 5, 4 a la 5 medios menos 0 a la 5 medios. Entonces acá te queda, la raíz de 4 es 2, 2 a la quinta son 32, y 32 por 4, ¿ya? Serían 128. Por lo tanto, esto te queda 128pi dividido en 5. Todo eso en unidades. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya, perfecto. Ya. Vamos a ver otro en otra dirección, porque también se puede hacer en el otro sentido. ¿Ya? Vamos a poner aquí ejemplo 2. Un ejemplo 2 podría ser este. Sea C
la región del plano definida por esto. Te queda x, y en R2, tal que menos 4, 4, 0, x, 16 menos y cuadrado. Ya, esa es la región C. Te piden determinar el volumen del sólido que se genera al rotar C en torno ahora al eje X. Entonces, dicho eso, vamos a ver entonces cómo funciona. Entonces hacemos el dibujo. La fórmula es 16 menos y cuadrado. Y negativo, por acá es 16. Acá tenemos menos 4 y 4. Esta es una parábola que se abre así. ¿Ya? Ahí está. Y se pide, ¿ya? Esto es X, esto es Y. Se pide que esta región gire en torno al eje X. ¿Ya? Esta región gira en torno al eje X. Entonces, queremos esto. Y para eso no hay necesidad de usar los dos lados. Usted puede utilizar solo esta parte, integrar de 0 hasta 4 y girar de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, ¿usted qué hace? Bueno, plantea un rectangulito. Yo lo voy a hacer con color verde a ver si se ve mejor. Ahí está. Que algo se ve. Ahí está el rectangulito. ¿Ya? Este rectangulito tiene una posición Y. Se va a mover de 0 hasta 4. Y va a tener un radio, que lo voy a dibujar con negro, que es este radio, que es la distancia del rectangulito al eje de giro. Esta distancia es vertical, por lo tanto es Y. Y esta distancia de acá, la altura, digamos, el H, ¿cierto? Este H va a ser igual a la distancia X de ese punto que corresponde a la curva, es decir, 16 menos Y al cuadrado. Esto que está acá abajo corresponde al radio de I. Entonces usted dice, volumen 2pi integral de 0 a 4, porque vamos a integrar solamente la zona que pintamos en negro, de el radio de I por la altura de I diferencial de I. Esto es 2pi de 0 a 4, radio de I, y h de I, 16 menos I al cuadrado, diferencial de I.
¿Se entendió el planteo? Fíjense que este también cumple con lo que yo les decía. Eje que gira, límites de integración. Son perpendiculares, por eso estamos usando este método. Entonces, tenemos lo siguiente. El volumen es 2pi de 0 a 4, 16i menos i al cubo de i. Hacemos las cuentas y nos queda lo siguiente. Te queda 2pi. Bueno, voy a hacer el cálculo de la integral ahora. 16 y cuadrado medios entre 0 y 4 y a la cuarta cuartos entre 0 y 4. Entonces aquí te queda 8, 2pi, te queda 8, 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado, un cuarto, 4 a la cuarta menos 0 a la cuarta. Si hacemos las cuentas, acá te queda 16 por 8. Bueno, 16 por 4 son 64, 16 por 8 son 128. Te queda 2pi, 128. Acá podemos simplificar, te queda el cubo. 4 al cubo son 64. ¿Ya? Entonces te queda 2pi por 64, o sea, 128 pi. Y ahí tendríamos entonces el volumen. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Ya, súper bien. ¿Ya? Entonces, estos son los métodos básicamente, ¿ya? Estos son los métodos de cálculo de volúmenes, ¿ya? Por supuesto que estos son ejercicios relativamente sencillos, ¿cierto? Pero la primera impresión, por supuesto, siempre aprender a hacerlo y hay que hacer más ejercicios. Entonces yo voy a hacer un par, los voy a dejar planteados como integrales y ustedes, por supuesto, después tendrán que, tendrán que calcularlos en ustedes, ¿no? O ahí podemos hacer algunos otros, ¿no? Ya, entonces... Miren, voy a hacer el siguiente ejercicio. Son ejercicios ya como más de prueba. Entonces, ejercicios. El primer ejercicio dice, determine el volumen del sólido generado al hacer rotar la región comprendida entre las curvas y igual a x cuadrado, y igual a 2x menos 1 e igual raíz de x y x igual 0 alrededor del eje Y. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Ya, entonces vamos a ver cómo trabajar esto. Lo primero, como siempre, es partir graficando. Gráfico.
Entonces el gráfico es más o menos así. Tenemos primero la recta 2x menos 1, que es una recta que pasa por el menos 1, pasa por el 1 medio. Bueno, yo acá la voy a hacer, no la voy a hacer escala. Entre el menos 1, el 1 medio también. Eso es una recta. Ahí está la recta. Tenemos también la curva igual raíz de x, o sea, esta curva más o menos así. ¿Ya? Esa es igual raíz de x. Y tenemos la recta x igual 0. Entonces usted, para poder saber de qué región se está hablando, usted lo que tiene que hacer primero es identificar la región que pasen todas las curvas simultáneamente. Entonces aquí yo tengo la raíz, la recta, ¿ya? Y la otra recta que me faltó dibujar, que es la x igual 0, que la x igual 0 en el fondo es la recta que define el eje Y, ¿ya? Es esta, ¿ya? Entonces, ¿la región cuál es? Es esta zona, es toda esa zona. Y nosotros queremos que esa zona gire en torno al eje Y. Entonces usted rápidamente dibuja el eje de giro. Ahí está. Entonces, fíjese en una cosa. Para yo poder saber cómo calcular esta región, lo que usted tiene que hacer es simplemente primero encontrar este punto de intersección que está ahí. Ya tenemos que encontrarlo, que es un punto que está en el primer cuadrante. ¿Y cómo encontramos ese punto de intersección? Igualando las curvas. Entonces nosotros decimos, igualando, nos queda lo siguiente. 2x menos 1 igual raíz de x, elevamos al cuadrado, te queda 2x menos 1 al cuadrado igual x, y despejamos x, pues te queda 4x cuadrado menos 4x más 1 igual x, te queda 4x cuadrado menos 5x más 1 igual 0, te queda una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Buscamos esas soluciones usando la fórmula como usted quiera. En este caso, calculamos el discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c, te queda 25 menos 16, esos son 9. Entonces tenemos x menos b más menos la raíz del discriminante, que es 9, dividido en 2a. Entonces te queda 5 más menos 3 partido por 8. Entonces acá tenemos dos soluciones. Tenemos un x1 que es 5 más 3 partido por 8. Esto es 8 sobre 8, es decir, 1. Y tenemos una segunda solución, x sub 2, que es 5 menos 3 sobre 8. Esto es 2 octavos y eso es un cuarto. Si usted se da cuenta, por el gráfico, si el gráfico está bien hecho, claramente este punto es un número mayor que un medio. Tiene que ser un número mayor que un medio. Por lo tanto, la única solución que cumple con eso es el 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a calcular haciendo el método de cascarón cilíndrico. ¿Por qué? Porque fíjese, los límites de integración están acá. El eje que gira está acá. Son perpendiculares. Por lo tanto, tenemos que usar el método de cascarón cilíndrico. ¿Cómo lo hacemos? Dibujamos
el rectangulito, ahí está, ¿ya? Y le dibujamos un radio. El radio es este, la distancia es X. Y también tenemos que medir la altura, el H. Esa es la altura del rectangulito. Entonces tenemos un radio de cascarón, ¿cierto? Este es el R de X, que es X, esa distancia, porque está puesto en una posición X. Y está la altura, que es la diferencia. Tú tienes que ver quién es el techo de este rectángulo y quién es el piso de este rectángulo. El techo del rectángulo es esta curva. Por lo tanto, raíz de X. El piso del rectángulo es esta curva, que corresponde a la recta. Entonces sería techo raíz menos piso 2x menos 1. ¿Me siguen? ¿Cierto? Techo menos piso. Entonces, de esa manera, usted plantea el siguiente volumen. El volumen va a ser 2pi por la integral de 0 hasta 1, ya vimos que va de 0 hasta 1, de el radio, que era x, por el h, que es techo menos piso. Y esa es la integral que tendríamos que calcular. Veamos cuánto da esto. Volumen, te queda 2pi, integral de 0 hasta 1, queda x raíz de x menos x por 2x menos 1 de x, te queda 2pi, integral de 0 a 1, x a la 3 medios, menos 2x cuadrado, más x, y ahí hacemos las cuentas. Te queda volumen, 2pi, bueno, hagamos el cálculo en la integral, ya estamos en condiciones. X elevado a 5 medios dividido en 5 medios entre 0 y 1, x al cubo partido en 3 entre 0 y 1, x cuadrado medios entre 0 y 1. Y ahí hacemos el cálculo. Entonces nos queda 2 quintos menos 2 tercios más 1 medio. Mínimo común, 30. 5 en 30 son 6, 6 por 2, 12. 3 en 30, 10 por 2, 20. Y 2 en 30, 15 por 1 son 15. Entonces 15 más 12 son 27. 27 menos 20 son 7. Y 7 por 2 son 14. Si simplificamos por 2, te queda 7pi sobre 15. ¿Se entendió, chiquillo? Ya. Perfecto.